Muy buenas tardes a todos. Vamos a comenzar con la clase de instalación y mantenimiento de un terminal informático. ¿Ya? Chicos, vamos a hacer un pequeño resumen de la clase anterior para recordar qué estábamos viendo. En la clase anterior habíamos empezado a analizar los tipos de memoria que podemos encontrar en nuestros dispositivos personales, nuestras computadoras personales o el PC. Dentro de estas distintas memorias fuimos definiendo cada una de estas memorias que existen. Antes sí de definir cada una, hicimos una pequeña diferencia que se hace en informática entre el almacenamiento y lo que es la memoria, ¿ya? Generalmente nosotros en informática hablamos de memoria, nos referimos a memoria, a un tipo de memoria que es volátil, generalmente cuando hablamos de RAM, ¿ya? Y hacemos un poco alusión a lo que es la memoria a corto plazo que nosotros utilizamos, ya que es para tener en cuenta ciertas cosas del día a día, ciertos detalles que no son necesarios guardar para siempre en nuestra mente. Ya como por ejemplo, no sé, el color de pantalones que vestía tu amigo en la fiesta de hace 2 años atrás. No tiene mucha relevancia ese dato al día de hoy, pero en el minuto, quizás cuando lo estabas viviendo, podría haber tenido algo de importancia y tu cerebro lo fue almacenando en un tipo de memoria que es temporal, que nosotros también manejamos, que nuestro cerebro también maneja. En informática ocurre lo mismo. Existen memorias que son temporales y memorias que son del tipo a largo plazo, ¿ya? Bueno, antes de entrar a esa definición o de ver qué tipos de memoria trabajan así, fuimos definiendo memorias que trabajan con nuestros equipos, con nuestros PCs, laptops, celulares o cualquier host o dispositivo final con el que trabajemos. Dentro de esas memorias definimos la primera, que fue la memoria ROM, que habíamos dicho que es un tipo de memoria de solo lectura. ¿Qué quería decir esto? Que es una memoria que trae información de fábrica. O sea, que cuando se fabrica esta memoria, es ingresado el programa o la información que necesito o que se necesita, ¿ya? Recuerden que nosotros estamos analizando el concepto de memoria ROM. No es que exista una memoria ROM específica con un factor forma específico, no. Pueden existir memorias ROM de muchos tipos, en CD, en chips, en un pendrive tipo ROM podría existir también, ¿ya? Hablamos del concepto de memoria ROM. Cuando hablamos de una memoria ROM, hablamos de una memoria ROM cuando no podemos modificar el contenido que ésta trae. Y este contenido es escrito de fábrica, ¿ya? O sea, está escrito desde la fábrica. No se puede ni borrar ni volver a escribir. Luego analizamos las memorias PROM. La memoria PROM es una memoria programable de sola lectura, muy similar a lo que es una ROM, pero ¿cuál es su diferencia? Es que esta memoria viene en blanco, ¿ya? Viene sin información, o sea, me la venden en blanco. Pero una vez que yo ingrese información a esa memoria, la información que yo grabé ya no se puede ni borrar ni modificar. O sea, principal diferencia entre una memoria ROM y una PROM es que la memoria ROM viene escrita de fábrica. Desde la fábrica trae su contenido ya inscrito o guardado. En cambio, la memoria PROM viene en blanco. Quien la adquiere puede agregar información, pero una vez que agrega esa información a la memoria tipo PROM, ya no se puede ni borrar ni volver a escribir. También analizamos la memoria EEPROM, que viene de memoria borrable programable de solo lectura. Este tipo de memorias EEPROM se puede borrar su contenido, ¿ya? Se puede borrar, pero conlleva un tratamiento de luz ultravioleta, o sea, hay que darle un tratamiento especial, ¿ya? O sea, es un poco más engorroso borrar la información de este contenido. ¿Dónde me podría servir esto?
quizás si estoy trabajando en algún computador, en algún laboratorio donde esté probando nuevas tecnologías o nuevos programas, para no estar gastando tanto en memorias, EEPROM, por ejemplo, PROM, por ejemplo, podría utilizar una memoria EEPROM, ¿cierto? Que la cual podría, a través de un borrado de luz ultravioleta, volver a utilizarla si lo necesitase, ¿ya? Memoria CPROM, entonces, puedo borrar el contenido, pero a través de un tratamiento especial, con luz ultravioleta, ¿ya? Necesito un equipo especial para borrar el contenido. Y luego analizamos también las memorias EEPROM, memoria programable de solo lectura borrable electrónicamente. Aquí habíamos dicho que las EEPROM son las que nosotros conocemos comúnmente. Son memorias que nosotros podemos borrar, volver a escribir, ¿cierto? Cambiar el contenido. O sea, estas memorias podríamos agrupar en este tipo de memorias a las memorias flash, a las tarjetas SD, al disco duro, a los discos duros tipo SSD o de estado sólido, ¿ya? O sea, cualquier tipo de memoria en el cual yo puedo borrar su contenido, volver a escribir de manera electrónica. O sea, ¿a qué me refiero esto? A través de un software, como por ejemplo el sistema operativo del computador, como lo puedo hacer con un pendrive. Estoy hablando de una memoria de tipo EEPROM, EEPROM, o sea, una memoria programable de solo lectura, borrable electrónicamente, ¿ya? O sea, puedo borrar el contenido. Ejemplos de estos tipos de memoria: los pendrive, las memorias SD, las tarjetas SD, discos duros, ¿ya? Cualquier tipo de almacenamiento que yo pueda borrar el contenido y volver a guardar contenido. Ya, chicos, creo que habían unas preguntas. Vamos a ver qué han preguntado. Ya, Penhead algo me pregunta: ¿eso solo lo trae la placa madre? No. La placa madre, si bien trae memorias de tipo ROM, PROM, EEPROM, en algunos casos, no es que específicamente estemos hablando de la placa madre, ¿ya? Recuerda que estamos hablando del concepto de memoria, o sea que abarca a grandes rasgos, ¿ya? Ahora, la placa madre se utiliza algunas de estas memorias, ¿ya? Por ejemplo, la tarjeta de red, ¿ya? La tarjeta de red a la cual yo me conecto a internet o a mi red local, trae guardada una dirección que se llama dirección física, que comúnmente se conoce como la dirección MAC. Esa dirección MAC identifica el hardware, ¿ya? O sea, la placa en sí, la tarjeta de red en sí. Y esa dirección se le denomina dirección física porque está guardada en un chip de memoria ROM, ¿ya? ¿Por qué está guardada en un chip de memoria ROM? Por las características que tiene la memoria ROM, que es de solo lectura, o sea, yo no puedo alterar el contenido de ese chip, ¿ya? O sea que no puedo ingresar a ese chip y cambiar el contenido, porque las características de la memoria ROM es que solo es de lectura, o sea, no puedo interferir en su contenido. Ahí ya podemos hacer un anexo para qué me sirve esa memoria ROM en específico. En ese caso es cuando yo no quiero que alteren un dato, quiero que ese dato se mantenga por siempre guardado. Y en el caso de las tarjetas de red es importantísimo, porque cada tarjeta de red tiene un identificador único a nivel físico o a nivel de hardware, ¿ya? O sea, que esa tarjeta de red tiene un root, como el root que nosotros tenemos es único en Chile, no pueden haber dos root iguales. Lo mismo ocurre con ese direccionamiento físico, es único, ¿ya? Único en el mundo. No pueden haber dos tarjetas de red con la misma dirección física. Aunque, avanzando el curso, vamos a ver que existen formas de cambiar esta dirección, ¿ya? Existen formas. Pero físicamente no se puede. Una memoria ROM físicamente no la puedo modificar. Entonces entiéndanlo como concepto. Cuando me hablen de una memoria ROM, o imagínate que alguien te diga, mira, te voy a pasar este pendrive que es un pendrive tipo ROM.
tú inmediatamente ya lo vas a asociar con que toda la información que ese pendrive trae no se puede ni modificar, ni borrar, ni cambiar. O sea que lo que trae escrito el pendrive no se le puede hacer nada. Está protegido, porque es una memoria de sola lectura. Read Only Memory, memoria de sola lectura. Entonces entiéndalo como el concepto. Por eso les decía que factores forma, diseños no existen para cada tipo de memoria. Es el concepto del que hablamos, ¿ya? Chicos, si tienen más preguntas, por favor, las van dejando en el chat o me las hacen a través del micrófono. Ya, vamos a comenzar entonces con el objetivo del día de hoy, que va a ser conocer el uso de las memorias RAM, ¿ya? Conocer el uso de las memorias RAM. Entonces, dado el objetivo, vamos a, primero que todo, leer esta información que está acá y la vamos a ir analizando, ¿ya? Entonces, vamos a avanzar ahora con la memoria RAM, que creo que por oído, para ustedes es común haber escuchado de mi equipo trae tanta memoria RAM, mi celular trae tanta memoria RAM, y creo que ustedes deben tener en su concepto de que entre más RAM puede que el equipo funcione más rápido, ¿ya? Vamos a entender que la RAM es un eslabón más dentro de mi equipo, dentro de toda esta orquesta, para que toda esta orquesta funcione de una manera veloz, que es mi PC o mi celular o mi laptop, ¿ya? Es un conjunto de cosas las que hacen que mi equipo sea potente, sea de procesamiento más o menos lento, o que sea derechamente lento a la hora de trabajar. Ya, es todo un conjunto de cosas. Y entre ese conjunto de cosas está la memoria RAM, que es importantísima en el sistema y vamos a analizar por qué. Dice, la RAM es el área de almacenamiento de trabajo temporal de datos y programas a los que accede la CPU. Entonces acá ya tenemos la primera pista, dice, área de almacenamiento de trabajo temporal y programa a los que accede la CPU. Y programas a los que accede la CPU. O sea, vamos analizando. La memoria RAM es un espacio de almacenamiento, es una memoria, un espacio que está reservado, pero que es de uso temporal. Temporal. ¿Qué quiere decir esto? Que esta memoria es utilizada mientras o estoy utilizando un programa o el sistema está encendido. Si el sistema se apaga o el programa que estoy utilizando lo dejo de utilizar, este espacio de almacenamiento que el programa estaba utilizando lo tiene que liberar, o sea, tiene que liberar esos datos que dejó almacenados ahí, ¿ya? Los tiene que liberar para que sean utilizados por otro programa o por otro recurso de mi sistema, ¿ya? Dice, existen diferentes tipos de RAM que puede utilizar una computadora. Al contrario de la RAM es una memoria volátil, y aquí hay otra palabra clave, volátil, la cual significa que el contenido se borra cuando la computadora se apaga. Y esa es la definición de volátil, ¿ya? Y se anexa también a lo que vimos de trabajo temporal. Esta, y anótenlo por ahí, destáquenlo, pónganlo con asterisco, la memoria RAM es un tipo de memoria volátil. La memoria RAM es un tipo de memoria volátil, que no se les olvide. ¿Por qué es volátil? Porque cuando la computadora se apaga o dejo de usar un programa, los datos que estaban ahí se borran, ¿ya? O sea, no queda guardado nada. Es muy similar a lo que les comentaba de antes, que nosotros tenemos dos tipos de memoria, una memoria a largo plazo y una memoria a corto plazo. La memoria RAM podríamos agruparla o definirla como una memoria de corto plazo o de una memoria en ejecución, que solo se utiliza, ¿cierto?, cuando estoy ejecutando algún programa o ejecutando recursos del sistema. Si yo apago el sistema o dejo de utilizar un programa, esos datos se borran de la memoria RAM, ¿ya? Dice, nota, la ROM es una memoria no volátil.
lo cual significa que los contenidos no se borran cuando la computadora se apaga. Y aquí te hace la diferencia entre lo que es la ROM y la RAM. La ROM, siempre los datos en la ROM quedan guardados, por lo que les comenté. Una vez que se escriben los datos en la ROM, ya no se borran. A diferencia de la RAM, que sí se borran si yo apago el sistema, ¿ya? Entonces, principal tarea de la memoria RAM es mantener algunos archivos o datos que utilizan los programas o el sistema. ¿Esto para qué? Al procesador le es mucho más cómodo y mucho más rápido ir a buscar estos datos a la memoria RAM, ya que la memoria RAM tiene un bus o una carretera, digámoslo así como una carretera muy ancha, entre la RAM y la CPU. Entonces la comunicación es más fluida entre el procesador y la RAM, ¿ya? Si el procesador tuviese que ir a buscar estos datos al disco duro, por ejemplo, sería nuestros computadores, nuestros PC, nuestros celulares, serían mucho más lentos, mucho más lentos. ¿Por qué? Porque al ir a buscar esta información al disco duro, recordemos que el disco duro es un disco. No sé si han visto estos vinilos antiguos que se utilizan hasta el día de hoy, algunos lo utilizan, que es un disco que da vuelta y tiene una aguja, y esta aguja va leyendo cada surco y de ahí sale la música. El disco duro es exactamente lo mismo, es un disco que gira, y una aguja va buscando los datos a través de los clusters, que es donde se guardan los datos que nosotros agregamos a nuestro equipo, se guardan en clúster. El clúster es como un casillero, ya donde se guarda la información. Entonces, para el procesador sería mucho más lento ir a buscar esta información para ser procesada al disco duro, porque el disco duro tiene que accionar este disco y buscar, ¿ya? Ese proceso es mucho más lento y el bus para llegar al disco duro es mucho más lento que el que está a la memoria RAM. Por ende, es que los programas y el sistema se apoyan de la memoria RAM, ya se apoyan de esta memoria para dejar datos alojados ahí para que el disco duro, perdón, para que el procesador pueda, o la RAM pueda entregárselos al procesador de una manera más fluida y rápida. Esto ayuda a que nuestro sistema pueda procesar de una manera más fluida los programas, ¿ya? Y los recursos del sistema. Es por ello que a mayor memoria RAM, mi sistema va a funcionar de una manera más fluida, porque es que es como que yo tuviese más, imagínenselo así, es como que si tuviese más salas de espera, ¿ya? Salas de espera para que el procesador pueda ir a buscar esta información. Entre menos salas de espera van a haber programas que van a tener que esperar que se desaloje algún espacio dentro de la memoria RAM, si es que está llena, para que pueda entrar y pueda esperar para ser procesado luego por el procesador, ¿ya? A menos memoria RAM. Y esto lo podemos notar, por ejemplo, cuando abro muchos programas en mi computador, se van a dar cuenta que digo, chuta, computador palento, no abre nunca el programa. Es por eso, es porque el programa está esperando algún espacio en la memoria RAM para poder alojar sus datos temporales ahí, ¿ya? Porque recuerden, si un programa utilizara el disco duro para dejar datos temporales que va a utilizar mientras es ejecutado el programa, sería muy lento, demasiado lento, ¿ya? Y no tendría mucho sentido además. Entonces, principal función de la memoria RAM es hacer más fluidos los procesos para el procesador, ¿ya? A más memoria RAM, más espacio tengo de espera para todos los programas, para que el procesador pueda entrar de una manera muy rápida y tomar estos datos que están en espera, ¿ya? Es por ello, vuelvo a repetir, que cuando agrego más memoria RAM a mi equipo, ¿cierto? Noto una diferencia, noto que los programas se abren más rápido, ¿ya? Se abren de una manera más fluida, ¿ya? Y es por eso que les decía que nuestro sistema es como una orquesta. Para que una orquesta funcione tiene que tocar al mismo ritmo el tipo del violín, el tipo del bombo, tiene que haber alguien que dirija la orquesta. Es todo un conjunto. Y dentro de todo este conjunto, la memoria RAM ocupa un espacio bien importante, ¿ya?
bien importante dentro de esta orquesta, porque ayuda directamente al procesador a tomar los programas y hacerlos más fluidos. Ya chicos, si tienen alguna pregunta, por favor recuerden ir dejándola o hacérmela directamente por micrófono, no tenga miedo. Si no hay preguntas, seguimos. Ya. Las memorias RAM, bueno, RAM es el concepto general, pero luego nosotros vamos desglosando estas memorias RAM, fueron avanzando en el tiempo, ¿ya? Y el concepto de RAM ha ido mejorándose, ¿ya? De Random Access Memory. Y RAM viene de Random Access Memory, memoria de acceso aleatorio. Aleatorio significa cualquiera, o sea, que los datos cuando llegan toman cualquier espacio libre que haya dentro de la memoria RAM, ¿ya? Aleatorio. Memoria DRAM, DRAM o DRAM, como quiera llamarle. La RAM dinámica, de ahí viene la D de dinámica. La RAM dinámica es un chip de memoria que se utiliza como memoria principal, ¿ya? La Dynamic RAM se debe actualizar constantemente con impulsos de electricidad para mantener los datos almacenados en el chip. O sea, ¿cómo funcionan las memorias DRAM? Como dice ahí, se debe actualizar constantemente con impulsos de electricidad para mantener los datos almacenados. Tengo el dato almacenado en la RAM. El programa llegó a la DRAM, estamos hablando de la DRAM o la DRAM, llega a la DRAM. Se queda ahí. Pero ese dato tiene que actualizarse constantemente. ¿Por qué? Porque se va a desvanecer y se va a ir. ¿Ya? Por eso dice, se debe actualizar constantemente. Es como que tuviese que estar despertando a cada rato el dato, como quédate ahí, no te muevas, quédate ahí, para que hasta que llegue el procesador lo tome y pueda ser procesado. A eso se refiere con actualizar constantemente con impulsos de electricidad para mantener los datos almacenados. Así trabaja la DRAM. O sea, es como que estuviese diciéndole a los datos, despertándolo. Como, oye, no te quedes dormido si no te vas a ir. ¿Ya? Quédate despierto hasta que llegue el procesador a tomarte y te procese. A eso se refiere con actualizar constantemente con impulsos de electricidad. O sea, estos impulsos mantienen al dato despierto hasta que llegue el procesador y lo pueda procesar. Entonces, cuando hablamos de una memoria DRAM, estamos hablando que se actualiza constantemente con impulsos de electricidad dentro del chip. ¿Ya? O sea, se mantiene ahí alerta al dato para que no se vaya o no se diluya. Ya se mantiene ahí despierto. DRAM. Luego tenemos los tipos de memoria SRAM. La RAM estática. De ahí viene la S. RAM estática. La RAM estática es un chip de memoria que se utiliza como memoria caché. La SRAM es mucho más rápida que la DRAM y no es necesario actualizarla con tanta frecuencia. La SRAM es mucho más costosa que la DRAM. Y acá aparece un concepto que creo que no hemos analizado, que es la memoria caché. Y esta memoria caché yo la explico de la siguiente manera. La memoria caché es como una sala de espera, ¿ya? Que te pone como en una filita, digámoslo así, es como que estuvieses en una sala de espera, imaginémonos en el banco, estás tú esperando a que la cajera te atienda, supongamos que la cajera es el procesador, y ustedes los datos a procesar serían, la gente sería los datos a procesar, y la sala del banco, la sala de espera, ¿ya? Sería un tipo de memoria caché. La memoria caché es como una sala de espera, ¿ya? Que mantiene los datos ahí. Por eso dice que la RAM estática es un chip de memoria que se utiliza como memoria caché. O sea, es como una salita de espera. Mantiene los datos ahí. Como dice ahí, la SRAM es mucho más rápida que la DRAM. ¿Por qué? Porque no está actualizando, no está despertando a los datos. No le está diciendo, oye, atento que te van a atender. Atento que te van a atender. No, la memoria caché los mantiene en esa salita de espera
¿ya? Los tiene ahí esperando. Le dice, tranquilo porque ya te van a atender, ¿ya? Por eso dice que no es necesario actualizarla con tanta frecuencia. Va de repente nomás y dice, tranquilo, esperen ahí porque ya viene el procesador a atenderlo. No tiene que venir a cada rato como la DRAM a despertarlos, ¿ya? Entonces, la memoria caché, imagínala como una sala de espera, donde están los datos ahí esperando a ser procesados. Dice la SRAM es mucho más rápida que la DRAM, por lo mismo, mantiene los datos ahí listos, ¿ya? La SRAM es mucho más costosa que la DRAM, ¿ya? Obviamente por ser mucho más rápida. O sea, ya aquí hablamos de un poder de rapidez para entregar los datos al procesador mucho más rápido. Chicos, si tienen preguntas, por favor, déjenlas, no se queden con dudas, no tengan miedo a preguntar, ya no sean tímidos, recuerden que están detrás de una cámara o de un micrófono del teclado. Ya, Benja Hidalgo pregunta, ¿y la frecuencia? Las frecuencias varían dependiendo de la calidad de memoria RAM. Recuerda que ahora solo estamos hablando del concepto general, ¿ya? Estamos hablando de la generalidad. Después vamos a entrar a ver ya datos más técnicos, como los voltajes, las frecuencias, con que trabajan, ¿ya? Ahora tómalo como el concepto en general, para entender cómo funciona cada uno, ¿ya? Así que se viene, tranquilo. No sé si tienen más preguntas. Ya chicos, entonces vamos a avanzar. Luego tenemos la memoria SDRAM. La SDRAM, la DRAM síncrona o sincrónica, es una DRAM, miren, para que se entienda, la SDRAM es una DRAM, o sea, una RAM dinámica, ¿ya? O sea, ya sabemos que se debe actualizar constantemente, pero sincrónica o sincrona, ¿ya? Es una DRAM que funciona en sincronización con el bus de memoria. En sincronización. ¿Qué quiere decir en sincronización? Que funcionan al mismo ritmo. Están al mismo ritmo de trabajo. El bus, recuerden que es esta carretera donde pasan los datos. O sea que está sincronizada la velocidad. Funcionan a una velocidad que está sincronizada. Tienen el mismo ritmo. El bus de la memoria es la ruta de los datos, lo que le explica es como una carretera entre la CPU y la memoria principal. O sea, nos habla de que la carretera, la velocidad de la carretera que llega al procesador, está sincronizada con la velocidad en que se envían los datos. O sea, van al mismo ritmo. Manejan un mismo ritmo de velocidad. Las señales de control se usan para coordinar el intercambio de datos entre la SDRAM y la CPU. La SDRAM, ya habíamos dicho que la DRAM es una memoria de tipo, la tenemos acá, dinámica, que se tiene que estar actualizando constantemente, ¿ya? Que se actualiza constantemente. Al trabajar de una manera sincronizada, ¿ya? Hace que si, como les decía, tengo que estar despertando al dato, como está sincronizado este bus de datos, ¿ya? Hace que sea mucho más fluido, o sea que el dato va a estar ahí, pero como la velocidad está sincronizada, o sea, están trabajando al mismo ritmo, va a ser mucho más fluido. El dato va a llegar y va a ser enviado casi directamente a la CPU, ¿ya? Por esta sincronización que existe, o sea, voy a tener que estar despertando mucho menos veces al dato, ¿ya? No lo tengo que estar despertando tanto, ¿por qué? Porque como está todo sincronizado, esta carretera, esta velocidad, va a llegar y lo más probable es que va a ser procesada en un tiempo mucho más corto que si estuviese utilizando solamente una memoria de tipo DRAM. ¿Ya? Al ser sincrónico, al estar sincronizadas estas velocidades, se hace mucho más
fluido el proceso de estos datos, ¿ya? SDRAM. Entonces, principal característica de la SDRAM, que el bus de memoria está sincronizado, o sea, están trabajando al mismo ritmo el procesador, la carretera que transporta estos datos y la memoria RAM. Están sincronizados, están así como conectados por la mente trabajando. Es como me llegó un dato, está acá, procesador listo, el bus preparado, se procesa, ¿ya? Sincronizado. Ya. Y nos quedamos con esta filosofía de trabajo, la filosofía de la SDRAM. Esta filosofía que nos dice de trabajar con un bus sincronizado, ¿ya? O sea, trabajar a un mismo ritmo. Y es acá donde nosotros empezamos a trabajar ya con las memorias de tipo DDR. ¿Y qué son las memorias del tipo DDR? Dice la SDRAM de doble velocidad de transmisión de datos es una memoria que transfiere datos al doble de velocidad que la SDRAM. La DDR SDRAM aumenta el rendimiento al transferir los datos 2 veces por ciclo de reloj, por hertz, ¿ya? Entonces, chiquillos, ¿qué es la memoria de tipo DDR? Es una SDRAM, la que analizamos anteriormente, es una SDRAM, pero que trabaja al doble de esta capacidad. O sea, tiene el doble de poder. Cuando ustedes escuchen, esta memoria es DDR, quiere decir que es una memoria que trabaja al doble de poder que una SDRAM simple, que una memoria del tipo SDRAM simple, ¿ya? Entonces, la memoria DDR, ¿cuál es su principal característica? Que trabaja al doble de velocidad, ¿ya? Y esa velocidad, obviamente, va a depender de las características que nos ofrezca el fabricante. Benja Hidalgo, ¿y las DDR4? Vamos a ir a las DDR4, vamos a ir avanzando en estas DDR, ¿ya? Gabriela, profesor, una pregunta. ¿Y un computador tiene varias memorias de la RAM o solo trae una? Por ejemplo, si trae SDRAM, no trae SDRAM. Claro, generalmente traen los computadores, las placas madres, traen un tipo de memoria RAM específico al cual pueden resistir o pueden reconocer. Esto es por el bus, ¿ya? Porque el bus que trae la placa madre, escrito en su placa madre o inyectado en la placa madre, tiene una cierta capacidad, que es este ancho de banda. Es por ello que si, por ejemplo, tengo una placa madre que, por ejemplo, solo utiliza memorias DDR, yo no podré instalar una DDR2. Por ejemplo, ¿por qué? Porque la carretera de datos es muy pequeña para los datos que transfiere una DDR2. Necesita más carretera para meter más datos entre él y el procesador, ¿ya? Entonces, respondiendo a tu pregunta, claro, las placas madre traen generalmente solo un tipo de memoria RAM. Ahora, hay algunos modelos, eso sí, que te pueden aceptar menores. Por ejemplo, si tu equipo acepta hasta DDR4, ¿ya? Hasta DDR4, puede que te acepte también DDR3 o DDR3, pero eso también lo vamos a ver, que depende del tipo de socket, que lo vamos a ir viendo más adelante. El socket es la ranura donde yo instalo las memorias RAM, y ese socket tiene que obviamente ser igual a la memoria RAM, del tipo de la memoria RAM que yo voy a utilizar, según el tipo de socket que lo vamos a ir viendo más adelante. Ya, entonces, principal característica de la DDR, que tiene el doble de velocidad o de potencia que una SDRAM. La DDR2 tiene el doble de la transmisión de datos de una memoria DDR, ¿ya? Entonces, principal característica de la DDR2 SDRAM aumenta el rendimiento al transferir los datos 2 veces por ciclo de reloj. O sea, es el doble que una DDR simple. La DDR2 aumenta el doble esta capacidad.
Ya, chicos, por temas de tiempo lo vamos a dejar hasta acá, ya que quedan segundos. Vamos a continuar la próxima semana analizando los tipos de memoria. Recuerden que para el lunes van a estar arriba las nuevas guías, ¿ya? Para que las hagan. Y eso, cuídense mucho, por favor, lávense las manos, protéjanse, cuiden a su familia y nos vemos el lunes, ¿ya? A las 11 de la mañana. Profe, disculpe, las guías que ha hecho se las tengo que mandar por el correo, ¿cierto? Al correo, por favor, me la envían al correo. Viene Ya, también una lista de cotejo que es para que la revisen.